Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 5 de julio. Vamos a ver la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 11 al 20, con el título Conforme a vuestra fe os sea hecho. En los últimos días hemos visto el tema de la incredulidad del pueblo de Israel y de hasta el rey de Israel, Joram. Veremos en el pasaje de hoy que tristemente siguen de incrédulos. No saben confiar en Dios y veremos las consecuencias destructivas de la incredulidad. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 11. Dice la palabra de Dios así: Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: Cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Vemos el escepticismo del rey Joram. Llegan aquí los cuatro hombres leprosos y dicen: Esto es lo que nosotros hemos hallado. Vamos a saquear a los sirios. Pero el rey Joram sigue de incrédulo. Y dice la palabra aquí en el versículo 13. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: Tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos. Ay, pues vamos a ver, a comprobar si es cierto lo que dicen estos leprosos. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: Id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó al campamento de los sirios. Y aquí dice: fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y esto se repite muchas veces en la Biblia, hermano. Que dice: conforme a la palabra de Jehová. Como Dios ha hablado, como Dios ha prometido, conforme a la palabra de Dios predicada por medio de los profetas, las cosas se cumplen como Dios dice, como Dios manda. Ahora, hermanos, yo creo que si yo estuviera en la posición del rey Joram, o veremos la posición de un príncipe, ¿se acuerdan del príncipe que vimos el día de anteayer, sobre el cual se apoyaba el rey? Que cuando Eliseo proclamó que, a pesar de lo que ellos veían alrededor de ellos en ese momento, que se vendía una cabeza de un asno por 80 piezas de plata. Se vendía el excremento de palomas por 5 piezas de plata. Y las madres se comían hasta sus propios hijos. De repente dice Eliseo que todo será restaurado. Habrá comercio. Los precios bajarán. Habrán recursos para la gente. Yo creo que yo también le hubiera dicho a Eliseo: no, tú estás loco, yo no te. Pero mire, viene aquí, hermanos, el versículo 17, ¿ok? Dice: y el rey puso a la puerta, ¿a quién? Aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. ¿Se acuerdan? Del mismo que le dijo a Eliseo: si se abrieran las puertas, las ventanas del cielo el día de hoy, no sería suficiente para restaurarnos en este momento, en la situación, en la condición en la cual estamos nosotros. El que en su incredulidad dijo: aunque Dios hiciera una obra milagrosa, no creo que fuera suficiente. Vemos la incredulidad no solamente del rey Joram, sino también de este príncipe y en general, hablando del pueblo de Israel, que también vivían en una incredulidad. Dice: y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. O sea, murió no en plena batalla,
sino que fue atropellado por personas que estaban enloquecidas por ir a saquear a los sirios. Era un tiempo de celebrar, de festejar, y aún así, este hombre incrédulo no logró disfrutar lo que Eliseo había prometido. Y acuérdense que Eliseo mismo le dijo que esto iba a pasar. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada. Hermanos, uno de los mensajes que encontramos una y otra vez en la Biblia es que lo más importante de la vida cristiana es la fe en Dios. Y no se trata de la cantidad de fe que nosotros tenemos, sino se trata del objeto de nuestra fe, que es Dios, el Dios Todopoderoso, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y hermanos, nosotros sabemos que la salvación es por la fe. La sanidad también es por la fe. Vemos las palabras de Jesús aquí en Mateo 9, versículos 27 al 29. Y de este pasaje aquí saqué el título del pasaje de hoy. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, ¿confías? ¿Tienes fe? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Dios mira nuestros corazones, mira la fe que tenemos en Él. Vemos cómo Jesús declaró que una mujer que estaba sufriendo años de un flujo de sangre había sido sanada. Jesús dice: por tu fe. Pues esta mujer le tocó a Jesús, ¿verdad?, el borde de su manto, y fue sanada instantáneamente, inmediatamente. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, ve en paz. O por ejemplo la palabra que dice en Efesios 2, versículos 8 al 9, por fe, por gracia y por fe somos salvos, no por nuestras obras. Vemos en el pasaje de hoy, hermanos, que si la fe es la que nos sana y nos salva, nos ayuda a apoderarnos del poder de Dios, de la gracia salvífica de Jesucristo. Vemos en el pasaje de hoy que la incredulidad tiene consecuencias fatales. La incredulidad de ese príncipe lo llevó a la muerte. Hermanos, quiero que examinemos nuestras vidas, nuestros corazones para empezar el día de hoy. Y yo confieso, hermanos, al leer este pasaje, al meditar en la palabra de hoy, dije: wow, yo como pastor, yo como cristiano, yo digo que creo en Dios, que confío en Él. Pero para serles muy honesto, yo muchas veces dudo de Dios. Oramos: Dios, sana a esta persona que tiene cáncer. Pero ¿realmente creemos que Dios puede sanar a esta persona? Oramos por un matrimonio: Dios, restaura este matrimonio. Es algo que solamente tú puedes hacer. Pero ¿realmente creemos que Dios puede? ¿Que Dios quiere restaurar ese matrimonio? ¿Confiamos en Dios y no en nosotros mismos? ¿Confiamos en Cristo Jesús y su obra terminada sobre la cruz y no en nuestra propia justicia? Entre comillas, que dice la palabra de Dios, es como trapos inmundos ante. Así que oremos, hermanos, para empezar el día de hoy. Dios, aumenta mi fe. Creo. Ayuda mi incredulidad. Aumenta mi fe, oh Dios. Quiero creer y confieso honestamente que me cuesta creer. Pero tengo la fe como un granito de mostaza en ti, que tú eres el objeto de mi fe. Aumenta mi fe, oh Dios. Lo que yo no puedo hacer, hazlo tú. Confío en ti. Con
con una fe tan minúscula, tan pequeña, pero confío en ti que tú lo puedes hacer. Aumenta mi fe, oh Señor, y ayúdanos a creer, a confiar plenamente en ti. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquia.